Señores, gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD, que en este martes 14 de septiembre recibe al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al que le damos la bienvenida. Buenos días, Pacheco, ¿cómo está usted? Gracias, Loreni, Gilbert y Cristian. No lo Aquí dejamos estamos. aterrizar bien. Bienvenido, líder, Él, Alfredo él venía de un Pacheco. trabajo fuera y lo arrastramos de inmediato para acá, sobre todo porque la palestra está bien activa, la política está muy candente y declaraciones suyas de ayer de que van a permitir o van a colaborar con todo lo que se esté desarrollando a través del Ministerio Público con la Operación Falcón, que vincula a algunos legisladores. Del lado de la Cámara de Diputados también hay una figura. Cuéntanos de esto. Mira, en primer orden, un órgano como lo es la Cámara de Diputados, no lo elegimos ninguno de nosotros, los que somos miembros de la misma. Y por lo tanto lo eligió la ciudadanía y fueron postulados en procesos electorales libres y abiertos. Y entonces, cada uno de nosotros tiene que responder por su conducta personal. Si yo cometo un error, yo tengo que dar la respuesta. Igualmente cada uno de los legisladores, por eso nosotros fijamos ayer la posición, en el sentido de que la Cámara de Diputados no va a interferir, no va a influenciar, no va a tratar de mediar para que esta investigación no culmine en lo que tiene que culminar. Y es que cada quien clarifique su situación. Y si alguien es comprobado como culpable, bueno, pues tendrá que necesariamente purgar su situación tal y como lo acuerdan las leyes, la Constitución y acorde con el experticio judicial. Yo pienso que nadie puede ponerse bravito porque lo examinen, porque las figuras públicas, todas las personas en República Dominicana tienen que estar sujetos a siempre un proceso de verificación y sobre todo si ejercemos algún tipo de cargo. Por eso nosotros dijimos ayer lo que señalamos y en el caso que tengamos que hacer algún tipo de colaboración, también estamos dispuestos a colaborar. ¿Con qué vamos a colaborar? Bueno, con datos, con situaciones, con lo que nosotros disponemos en la Cámara de Diputados. Y entonces, lo propio, yo he conversado con los dos legisladores que están ahora siendo mencionados con este tema. Con cada uno conversé personalmente. En la primera etapa lo hice por teléfono porque yo no estaba en el país. Llegué el domingo en la noche y con el diputado Nelson conversé en la mañana de ayer antes de dar la declaración y entonces ambos me han manifestado su interés de que esta situación se clarifique. Incluso tengo entendido que ellos van a hacer uso de la palabra en el día de hoy porque tenemos sesión del Pleno en breve y entonces permitir que esto tome su curso. Pacheco, algunos de ellos con los que conversó, estuvo en alguna disposición de despojarse de la inmunidad para dar mayor Mi- agilidad al proceso. Mira, Gilbert, es que el tema de la inmunidad, primero hay uno de ellos que sí lo ha manifestado, pero el Ajá. tema de la inmunidad no es obstáculo. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad es el impedimento a que la persona pueda ser apresado, detenido. ¿Por qué? Y yo se lo he explicado a mucha gente, porque se supone que el Congreso Nacional debe estar hábil para hacer reunión en el momento en que el país así lo Correcto. requiera. Y entonces al legislador se le provee de ese instrumento para que no pueda ser retenido en su participación en las reuniones del Pleno. Y entonces esto no para ningún proceso. Y ayer un distinguido medio del país decía, nunca le han quitado la inmunidad. Claro que sí, Claro que sí. que le hemos quitado la inmunidad, pero esto se hace, se estila y así se establece que o sea, que cuando hay un proceso abierto, ningún poder puede detenerse porque el imputado, si fuera imputado, tenga inmunidad y sencillamente se hace el proceso, si es condenado, entonces se quita la inmunidad para que cumpla pena y de esto
tenemos dos precedentes. Lo tenemos en mi otra presidencia con Radamés Ramos García, Ajá, el chino. que cuando fue condenado, Ujú. así lo pautamos y lo hablamos con las autoridades del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia, cuando sea condenado, el Congreso quita la inmunidad y así lo hicimos, se quitó la inmunidad y él cumplió con su pena. Y luego, ya no siendo yo presidente, sino había otro presidente de la Cámara, con otro diputado de Santiago Rodríguez, ocurrió lo propio. Entonces el proceso puede hacerse si es que hay lugar para él y hacer todo el proceso y cuando se requiera, el Congreso está en la mejor disposición. Alfredo, Amén de que ya hay algunos de ellos que han manifestado el interés Sí, de despojarse de sí. la inmunidad. Eso no es un problema, porque la gente quiere ponerlo eso como un obstáculo y no lo es. Alfredo, ayer, antes de ayer, la directora de persecución de la Procuraduría, Jenny Berenice, decía que se presentaría los nombres de los demás legisladores involucrados en el caso Falcón, a más tardar el lunes. Nos quedamos esperándolos, pero quisiera saber si se le ha informado, si Alfredo Pacheco tiene algún dominio de la información, no de nombres, pero de si hay realmente otros legisladores involucrados en este o algunos otros casos y de otros partidos políticos, porque hasta el momento solamente el PRM y el PRD han sido los señalados. Mira, aquí está la novedad. Cuando yo di la declaración en el día de ayer, yo no había sido notificado. Sin embargo, ayer, ya después de la declaración, yo crucé conversaciones y sí nos notificaron verbalmente todavía. En el día de hoy se va a continuar la comunicación y no nos han dado todavía todos los nombres o no nos han dado los nombres oficialmente, pero yo entiendo que eso ocurrirá en el transcurso del día de hoy y nosotros vamos a comunicar todo lo que sea comunicable. De manera que nosotros, cuando hemos dicho que vamos a colaborar, es que no vamos a entorpecer, no vamos a ponernos, que estos son estos. Sencillamente nosotros vamos a darle el debido proceso a la situación y la Procuraduría General de la República que haga su proceso, porque los más interesados en que toda esta situación se clarifique deben ser los propios legisladores que han sido ya mencionados de manera pública y luego cada uno de nosotros que queremos que esta Presidente, eso situación indica, perdón, se Lora, clarifique. presidente, eso indica que hay hay más nombres. No, es que yo no te puedo decir si hay más o no lo hay, porque a mí no me han dicho todavía nombres. Me llamaron oficialmente ayer y me dijeron que lo iban a comunicar en el día de hoy. En el día de hoy se comunica. Usted sabe que desde que sale Y la si no es operación, hoy, sería mañana, pero lo que te quiero decir Es es que ellos te que- estarían que- emitiendo que una están información en- oficial. que estamos En en cualquier ese momento lo proceso. dirán. Y hay un exacto. proceso de colaboración y de cohabitación, o sea, no hay choque ni nada por el Muy estilo. bien. Usted sabe que Ni lo va a ver. es interesante ver, cuando nosotros analizamos el expediente, nos damos cuenta de que la investigación arrancó en el 2012. Estaba ahí justamente iniciando el gobierno del PLD y explota en este momento. La curiosidad es, ¿por qué explota en este momento? Porque el Ministerio Público tiene más armas para poder utilizarlas, porque los Estados Unidos están vinculados y están ya con toda la evidencia para hacerlo, porque el PRM efectivamente ha dejado una justicia, un ministerio independiente. ¿Cuál es la realidad? Porque ayer veíamos al ministro administrativo y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, decir, primero, que el PRM era el que estaba colaborando para todo esto, que estaban haciendo todo y que la responsabilidad de cada uno es individual, o sea, que la responsabilidad de los hechos es individual. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha mezclado todo para que sea en este momento que salga este caso o era porque ya tenían la evidencia suficiente? Y se los digo porque fíjese que quienes están más perjudicados son los PRMistas en este momento. Bueno, mira, en primer orden, lo más importante es que el caso se ha hecho público y que se está haciendo el proceso. Es interesante saber por qué no se hizo en otro momento, si, como se ha dicho, porque todos hasta el momento son, ¿verdad? O sea, yo no te puedo decir que comenzó en tal fecha porque yo no tengo la evidencia, es lo que oigo decir. Pienso que si mérito tiene el PRM es que precisamente ha permitido, ha
decidido que estos casos salgan a la luz pública y que no vamos a interferir, ni el PRM como partido, ni nosotros como Cámara. Yo no te puedo decir que antes se impedía, pero lo importante es que la sociedad dominicana necesita que todos estos casos se hagan públicos y que, como ha dicho el presidente del partido, y como dije yo en el día de ayer, y lo voy a seguir diciendo siempre, las responsabilidades son individuales. Después que usted cumple 18 años, usted es responsable de todos sus actos, los buenos y los malos. Pacheco, ustedes ya se han encontrado, y digo ustedes, Alfredo Pacheco, Eduardo Estrella, como presidente de ambas cámaras, que son quizás el foco de lo que más llama la atención, porque hay 20 y pico de involucrados, pero son los legisladores mencionados lo que hasta el momento llama más la atención. ¿Se han encontrado, han tenido alguna conversación al respecto para ver cómo tratar el tema sin que afecte la imagen del legislador que no tiene ningún vínculo o que no ha sido señalado por la justicia en estos temas? Mira, si algo, yo soy un tipo que, y a los que me están viendo y no me han tratado, deben saber que siempre, en mi caso, yo actúo en positivo. Esto no es bueno para nadie, como dice un refrán. Pero si algo positivo tiene, es que los partidos de aquí en adelante tienen una gran herramienta para poder hacer procesos más profundos de investigación de cada uno de los que son postulables a las posiciones electivas y que debemos sacar de estas experiencias la posibilidad de que en el futuro los partidos sean más selectivos al momento de hacer las postulaciones y que también los órganos comprendan que los partidos tienen que tener autoridad para ser selectivos. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces los partidos han excluido gente de la boleta y los órganos lo incluyen. Exacto. Los órganos de control, tanto administrativos del proceso electoral como órganos de otra índole que muchas veces tienen el poder para hacer este tipo de cosas. Con esto yo no estoy culpando a nadie. Sencillamente estoy diciendo que lo positivo de esto, si algo positivo tuviera, es que a partir de ahora tenemos todo que tener mucho más control al momento de hacer postulaciones. Pacheco, Y con esto tampoco sí. estoy enjuiciando a nadie porque la Sí, claro. Procuraduría es la encargada de hacer las acusaciones, de someter, y lo están haciendo, o por lo menos me han comunicado que lo van a hacer, y nosotros en el momento en que lo hagan vamos a colaborar en todos los casos, y te lo tengo que decir con mucha responsabilidad porque el sol no se tapa con un dedo. Yo tuve mi situación, y cuando tuve mi situación lo primero que me dije fue, yo soy inocente y como soy inocente pido a todo el mundo que me dejen lidiar con mi situación. Y salí airoso porque salí bien del tema, porque yo sabía que no tenía ningún tipo de responsabilidad en lo que se señaló en aquel momento. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros estamos siendo coherentes? Cada persona que sea señalada en esta situación tiene que o defenderse o admitir su culpabilidad si es que la tuviera. Porque esto es una responsabilidad individual y a nadie se le forzó para que o se postularan a diputados o para que estuvieran en la situación en la que hoy están. Pacheco, hacerle señalamiento a usted que está aquí a propósito sobre el expediente de solicitud de medida de coerción que ha dado a conocer la Procuraduría General de la República. Hay algo que quisiéramos conocer su opinión, si tiene la información en ese caso. Y en la página 43, artículo 1, dice que se produjo una conversación donde se evidencia que Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, el gordo, que está vinculado al caso que no compete de narcotráfico, tiene una identificación de la Cámara de Diputados en virtud de su relación con el exdiputado Juan Baldonado Castro, de quien fue su chofer. Y él detalla el documento una serie de movimientos que él hacía antes de ser apresado y que la pregunta mía es, no, yo sé que la Cámara no tendrá la responsabilidad de eso, pero como usted es el representante de ese órgano, quizá pudiera hacer o comenzar a hacer una investigación, porque es posible que esto puede prestarse a que él utilizara esta identificación de la Cámara para llegar a lugares
donde no pudiera tener acceso y presentarse como un representante de la Cámara, ¿en qué ámbito sería? No lo sabemos, si era un PIN o un carnet, dice una identificación de la Cámara de Diputados. Mira, si era chofer de un diputado, obviamente que tenía que tener un carnet, que ya lamentablemente no está en vigencia si no está vinculado a la Cámara. Pero es del mes de mayo de este año. Está bien, pero lo que te quiero decir es que, y si la tiene, bueno, pues entonces habrá que hacer las averiguaciones del lugar. Ahora bien, independientemente de que sea o no empleado de la Cámara, reitero, la responsabilidad es individual y cada quien tiene que responder por sus actos. Porque imagínate tú, la Cámara de Diputados no puede responder como cuerpo por la actitud de un diputado y mucho menos de un empleado, porque te reitero. No le pongo en conocimiento porque puede ser que esté haciendo alguna fechoría en nombre de, con esta identificación. Bueno, y puede hacerle daño a la si Cámara. hace una fechoría con una identificación y es aprendido, pues tú puedes estar seguro que va a pagar su culpa. Pacheco, hay dos temas que no quiero que se vayan a quedar de este evento. Cambio completamente de la Operación Falcón y me voy directamente a la Cámara. El Código Penal que ustedes aprobaron y pasaron al Senado se devuelve y ahora vuelve a la Cámara de Diputados. ¿En qué está eso? Y sobre todo... Hay una comisión bicameral ahora. Sí, sobre todo los préstamos en la Cámara. Mira. Ustedes tienen una modalidad y al parecer han tenido celeridad para aprobar préstamos y estos préstamos a usted le pone la cara así sonriente cada vez que sale la noticia. Otro préstamo más. Ponen la cara de Alfredo Pacheco sonriendo. No sé si- Porque yo soy que lo hago. Pero los usted no- préstamos. hay una usted- foto, usted no lo ha pero- visto. pero Yo hay soy una que lo foto. hago. los Pero usted no lo ha préstamos. Pacheco, visto. hay una foto. El hijo del pollero. Pero ¿verdad? el pollero- Ajá, Hay el una hijo foto del tuya en pollero. campaña. Yo mira. quiero que tú sepas que un préstamo, Ajá. antes de llegar al Congreso Nacional, Ujú. tiene que pasar un proceso que dura X periodo de tiempo. Primero, tiene que estar consignado en el presupuesto nacional. O sea, este año, Por ley. antes de que llegue el presupuesto en octubre, Ujú. tiene que consignarse los préstamos que se van a tomar el año que viene. Entonces, luego de eso, el Ministerio de Hacienda tiene que concertar lo mismo. Los programas, los firman, tienen poderes, etcétera, etcétera, que lleva un tiempazo. Y entonces, luego que llega al Congreso, sea por una Cámara o la otra, un préstamo ordinariamente va a una comisión de estudio, que lo menos que dura es 30 días en ese proceso de estudio. Y entonces, luego de pasar ese tamiz, entonces lleva el informe de comisión y luego de eso es que el Pleno tiene conocimiento ya en una segunda ocasión, porque la primera vez lo que hace es que lo manda a estudio de la comisión y todo ese proceso dura algo en promedio alrededor de 60 días. Y yo le pregunto Y a esas usted, son las comisiones y de los yo diputados. le pregunto a usted, Ujú. ¿eso es celeridad? Sí, pero fíjese. Pero yo le pregunto, tiene- ¿eso es celeridad? Tiene razón, pero mire qué interesante porque nosotros hemos debatido eso que usted está diciendo. Sin embargo, no sé si dentro del presupuesto nacional que se Ajá. organiza cada finales de año, septiembre, octubre, Ya casi si va en para allá ese, el si en ese 22. presupuesto se tienen contemplado tomar todos esos préstamos uno consecutivo al otro, porque tal vez eso es lo que impacta más. Porque, ¿cuál es el problema? Y a mí no es que me corresponde hablar de los préstamos, porque nosotros somos un órgano que sencillamente aprobamos o rechazamos, tenemos dos caminos. Ujú. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se aprueba el presupuesto, a nosotros nos indican, para completar, este presupuesto es de 1.000 millones de pesos. Entonces, para completar necesitamos 362 mil millones de pesos. Y esos millones de pesos los vamos a recibir en préstamos, en donaciones, Ujú. en qué sé yo qué, en línea de crédito y todo ese tipo de cosas que nosotros aprobamos previamente mediante una ley. Y Ujú. entonces, luego de eso, es que nosotros vamos conociendo en detalle durante el periodo del año completo el proceso de aprobación de los préstamos. Y lo Ahora, firman los mismos legisladores que son los que van pero no es en que la lo Cámara. firman, mi corazón. Ajá, No lo firman. Los legisladores aprueban o Aprueban. rechazan. ok. Y lo Exacto. aprueban los Y mismos quiero, legisladores y que quiero luego... aprovechar Ajá. tu pregunta para informarle a la opinión pública que no es Pacheco. ¿Usted me entiende? Porque para Dígaselo, que un, porque es su para cara que la un que préstamo, sale. pero sí, tú sabes que En la presidencia. la cháchara de mediática, de las redes
y las cosas, muchas son muy buenas, pero hay otras que sencillamente lo que buscan es entretener. Tendremos Y entonces se toma ese camino para relajar con cosas que son tan serias como esta, porque la aprobación de un convenio, cual que sea, siempre es un tema que es muy bien ponderado por el Congreso. ¿Tenemos código? código, Pacheco, de este año? En relación al Código Penal, aprobado en la Cámara de Diputados, perimió en el Senado de la República, se introdujeron varias versiones en el Senado y varias versiones en la Cámara. ¿Qué se hizo? Que tanto el Senado pidió una comisión bicameral como la Cámara de Diputados acogió ese proceso y hoy la comisión bicameral está trabajando en el tema. La comisión ha decidido trabajar lunes y jueves. El pasado lunes, es decir, ayer, se reunieron y van en curso del conocimiento del código y produciendo las modificaciones que se van a sugerir a ambos Ya plenos. llevan Alfredo, 76 artículos vistos, según Y lo han ahí dicho. van entonces ellos discutiendo ese proceso y luego que ellos terminen, entonces ellos harán sus recomendaciones, primero al Pleno del Senado y luego al Pleno de la Cámara. Alfredo, el presidente de la República, que usted lo ve, digamos que con cierta frecuencia, yo no sé, siendo sincero, cuál es la posición respecto a lo que finalmente se discuta en el Consejo Económico y Social sobre una ola de reformas que él plantea, interesantísimas muchas de ellas, pero ya antes de eso, el PLD, por ejemplo, a través de Charlie Mariotti, informó que lo que ahí se defina no sustituye, no se abstrae de la decisión soberana del Congreso. Así es. El PRM no sé cuál posición tenga al respecto, pero usted siendo presidente y conociendo cómo se maneja esa entidad, ¿usted cree que se pueda aprobar lo que se logre consensuar en ese Consejo Económico y Social, por ejemplo, en temas como la reforma fiscal, reforma constitucional, Mira, seguridad social? Mira, ciertamente el Congreso Nacional es el órgano donde finalmente tienen que ser aprobadas todas estas reformas. Aún la reforma constitucional, el Congreso tiene su Sí, forma claro. de convertirse en Asamblea Nacional y su procedimiento para ello. Entonces, lo que haría el Consejo Económico y Social cuando logren el consenso, te reitero, yo siempre actúo en positivo, y por eso digo cuando logren el consenso, es presentar lo que es ese consenso en cuanto a todos los temas, los 12 que propone el Ejecutivo, más el propuesto por algunos partidos que han dicho que hay una Tema de partido. treceava propuesta. Todos esos temas lo envían al Congreso Nacional y el Congreso también lo va a discutir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como los representantes de los partidos son muchos de ellos congresistas, incluso el PRM va a llevar al diálogo a algunos congresistas también. Entonces, lo más seguro es que muchas de esas reformas se aprueben íntegramente como la presente el Consejo Económico y Social, pero hay muchas de ellas que van a ser variadas o que podrían ser variadas en el Congreso Nacional porque el Congreso tiene siempre su prerrogativa. Interesante con esto. Hay varias reformas que son muy interesantes, pero hay una que no está ni siquiera para discusión y el presidente parece que la tiró sin darse cuenta. ¿Cuál? El tema de la reelección. El presidente sin darse cuenta dijo que iba a la reelección porque Ayer. no le daban en 8 años, ¿verdad? Yo Creo sé que que no 8 va, años está no bien. va más de 8 No años. voy más de 8 años. Fue lo que quiso decir. Pero es que para eso no hay que hacer reforma. Y No, él no. mismo ha dicho... No, pero No, por no. eso él dijo que no se iba a tocar el tema. Él no está hablando, Y él no está hablando, él ella no está mismo hablando de reforma, y él Pacheco. mismo ha dicho, el señor presidente ha dicho Ajá. que no quiere, que él sugiere que no se toque, Que no se toque. ese tema. Pero fue él el que Entonces, lo tocó. La Constitución es clara, el presidente tiene su prerrogativa y yo Lo que creo, Lorena al le igual dice que él, sí que él va. no, al igual que él, yo creo que no es un tema del que nosotros debemos hablar ahora. En este momento. Ahora el momento es para nosotros tratar los grandes temas nacionales, Va bien, que por el PRM. cierto, se me quedaron aquí una serie de ¿Cuáles cosas que son? tenía. Sí, que tengo
el compromiso de venir a otro programa. por acá mañana que usted quiera. Agendado para el próximo. Yo, señorita. No, pero gracias a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que siempre trae informaciones frescas. Hoy nos fuimos con Falcón fuerte. Sí, Nos sí, fuimos hablamos profundo. bastante. Pero eso también es importante. Claro la que calidad. sí, y nos agrada ver la disposición que usted tiene para que se puedan tocar estos temas tan abiertamente, tan ampliamente. Gracias a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, gracias a ustedes por la sintonía fiel hasta esta hora en Despierta RD, el toque de queda de las mañanas. Los dejamos con Telecentro y Telemicro Internacional en su programación. Mañana a partir de las 6 de la mañana continuamos. Tenemos mañana a Rafa Santos, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Hablamos del metro y el teleférico, cómo vienen. No se lo pierdan.